El día 14 de febrero, en México, se celebra San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Y hoy tenemos este especial dedicado a la fecha, a aquellos relatos que tienen de por medio estos dos aspectos que acabamos de mencionar, el amor, la amistad o a lo mejor algo que en algún momento fue uno de estos dos aspectos. Y no le adelanto más, pero sepa que lo paranormal, lo sobrenatural o algo que puede ir más allá de nuestra comprensión, puede ocurrir en torno a lo que celebramos en San Valentín. ¿No me cree? Acompáñenos. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y esta recopilación abre con el relato de Edgar Betancourt, quien desde Yucatán, México, nos cuenta esto. Mi esposa y yo tenemos una historia que nos tocó vivir juntos y que resultó una ironía. Creo que cuando vayan escuchando mi historia sabrán de lo que hablo. Y es que ella es de Mérida y yo de Carrillo Puerto, que de distancia son como 45 minutos en auto. Y a ella la conocí en un mercado donde trabajaba porque su familia vendía comida ahí, en el mercado municipal, enfrente del Parque Santiago. Yo solía darme la vuelta seguido a Mérida por mi trabajo, que era de transportista, y así la fui frecuentando. Con el paso del tiempo no solo la fui conociendo a ella, sino también a su tía, que ella era un encanto de persona. Sin embargo, cuando fueron obvias mis intenciones de conocerla un poco más allá de solo ser amigos, que lo empezamos a hacer muy rápido. A la segunda ocasión en que ella ya sabía que me gustaba y que iba a comer ahí para verla, conocí a su abuela, de la cual no me hablaba mucho más que decirme que muy rara vez iba al negocio, y su tía tampoco me habló nunca muy entusiasmada de ella. Suponía entonces que no tenían una buena relación, pero ese día que la conocí, llegué a su negocio y como no la vi a ella, a mi novia, porque a veces solía salir al baño cuando yo llegaba, a hacer algún mandado, lo que fuera, tampoco vi a su tía, sino a su abuela. Supuse que era ella, porque era la única atendiendo ahí, que apenas al llegar y sentarme, la señora me dijo: «Hola, ¿cómo está Edgar? ¿Vino a ver a mi nieta? Ahorita le sirvo de comer en lo que llega, no se apure». No es que fuera algo del otro mundo que la señora supiera mi nombre. Asumí que mi esposa le había contado de mí, aunque era el año 2003. No es que fuera fácil traer alguna fotografía a la mano, en celular. No, ella no tenía más que uno de los viejitos de esos años. No sabía cómo le hizo para reconocerme, pero pues bueno, ya estaba con ella. «Me sirve algo de lo que siempre pedía». Lo preparó demasiado rápido hasta eso, y mi esposa aún no llegaba. No me atreví a preguntarle por ella, pero fue su abuela quien me dijo que no tardaba en llegar, que aparte del plato que me sirvió, me dio una bolsita con un listoncito que me dijo que eso me lo invitaba a ella. Eran unos chocolates que me comentó hacía ella misma, y que podía ser mi postre o para el camino de regreso. Le agradecí mucho, empecé a comer, y es que yo tenía el tiempo contado por mi trabajo, y mi esposa no llegaba. Si digo esposa es por la costumbre, en ese momento no éramos novios todavía. Y por más duda que tenía de si llegaría o no, no le quería preguntar a la señora. Algo en ella no me daba buena espina, y pues me tuve que levantar por el tiempo. Le iba a pagar a la señora, pero ella me dijo que no, que así lo dejara, que luego se lo pagara llevándola a Carrillo Puerto. Eso que dijo también me sorprendió. Por dentro me preguntaba que entonces cuántas cosas le habían contado de mí a la señora, que no era malo, no me molestaba, pero ¿por qué nunca me hablaron bien de la señora? Me estaba yendo del mercado y en la salida veo que mi esposa va llegando con unas bolsas cargando, y lo primero que me dijo, en lugar de saludarme como lo hacía siempre, fue: «Dime que no te comiste lo que te dio mi abuela, dámelo». Esa bolsita pequeña que me había dado la señora, no sé cómo se dio cuenta de ello, pero cuando se la di,
Ella sacó ese chocolate de la bolsa, lo vio y caminó unos pasos para tirarlo a la basura. Me preguntó que si tenía unos minutos para explicarme y le dije que sí. Por lo que caminamos unos pasos para quitarnos de la puerta del mercado, que para esto debo decirles que el puesto de la familia de mi esposa no daba la vista directamente a donde estábamos nosotros, porque cuando comenzamos a hablar, mi esposa me dijo: «Hay algo que no te conté de mi familia. En realidad solo es el tema de mi abuela. Es que ella no viene mucho porque sabe que no es bienvenida entre nosotras. Verás, ella es bruja, de las malas. Lamentablemente es una persona muy grosera, interesada, y no le contamos nada de ti ni mi tía o yo porque es mala persona. Ella nos está viendo, ¿verdad?» Mi esposa solo me hizo una seña con los ojos para que volteara a ver hacia atrás de ella por encima de su hombro. Y allá, al terminar uno de los pasillos del mercado, estaba la señora parada, viéndonos. Es decir, que se salió de su local, pero a ella se le notaba un coraje que yo no comprendía, y mi esposa me dijo que ya no la viera. Lo que mi abuela te dio, quise esperar a quitártelo de las manos para poder decirte qué es. Eso era para enfermarte de algo muy feo. Ella no quiere que nadie de la familia tenga relación con nadie que ella apruebe primero, pero ¿a ella qué le importa? De hecho, no sabía que ella había venido. Mi tía se supone que estaría en el puesto. ¿No la viste allá? Le respondí que no, y había varias cosas en ese punto que no entendía. Entonces, ¿cómo se supone que ella sabía que su abuela me había atendido? ¿Cómo supo lo del chocolate? Que se lo pregunté, y ella me respondió: «Hay otra cosa, que eres libre de creerme o no. Te lo voy a explicar todo. Es que en la familia, mi tía y yo heredamos algo de mi abuela. Al menos mi tía ya se deshizo de ello, porque no quiere saber nada de mi abuela, cargar con algo que ni lo mande Dios. Y yo ya me tardé, pero debo ir con la persona a la que fue mi tía para que me quite todo eso. A lo mejor a ti este tema ya te suena a gente loca, te comprendo, pero yo puedo sentir cuando mi abuela está cerca. No sé cómo decirte qué se siente, es una sensación muy desagradable. Y no sé cómo fue tampoco que supe que a ti te regaló eso. Quizás fue porque sentí que algo traías de ella. Y mira, no me equivoqué. Todavía ni formalizamos nada tú y yo, y ya nos quiere separar». Mi esposa me contó muchas cosas horribles que había hecho su abuela. Luego se las hago llegar, cuenten con ello. Porque sí, fue muy mala persona a lo que me cuenta. Y su abuela nos quería separar haciendo eso. Pero luego de que ella fuera con una persona a deshacerse de todo lo que le dejó su abuela por genética, en lugar de separarnos, nos unió aún mucho más. Y por ello, a día de hoy, seguimos felizmente casados. Si hablamos de trabajos malintencionados, para pesar de muchos, la gente que los dedica, a ellos no les importa nada si va hacia sus cercanos, hacia gente completamente desconocida, les da igual. Y ahora que lo pienso, que lo menciono, en muchas historias hemos hablado de amarres, trabajos para separar a personas y pocas veces les he preguntado: ¿sabe cómo se protege uno de estos trabajos? ¿Qué recomendaciones nos daría? Los leemos, en lo que nos vamos ahora con Citlali Torres, quien desde Argentina nos cuenta esto. Exactamente en el año 2015, tuve una relación muy bonita. Terminó porque teníamos metas muy distintas que involucraban mudarnos a países diferentes. Y pues bueno, ni modo, no había mucho por hacer. Sin embargo, cuando terminamos, y que fue una despedida triste la verdad, fue en mi casa. Ya estaba yéndose y de la nada voltea y me pregunta que si me podía decir algo. Yo le digo que sí. Ambos llorábamos en ese momento. En todas las ocasiones que me quedé a pasar la noche contigo, ¿te acuerdas que te decía que me despertaba por una pesadilla o un mal sueño?
Le respondí que sí. Él se refería a las veces en que a mitad de la noche yo sentía que se movía bruscamente en la cama y cuando le preguntaba que qué había pasado, él siempre me decía que había sido un mal sueño. Esto pasó en muchísimas ocasiones y era muy curioso porque hasta que él me preguntó aquello, me di cuenta que nunca le ocurría eso cuando dormíamos en su casa, solo en la mía. Yo nunca quise que te asustaras porque sabía cuánto te emocionó el haberte independizado de tus padres comenzando a rentar aquí. Y nunca me contaste nada extraño de tu casa. Supongo que nunca te pasó nada raro porque me lo hubieras dicho. Pero en esas noches, nunca fueron pesadillas o sueños raros los que me despertaban. Cuando me despertaba a mitad de la noche, nunca fue porque se me fuera el sueño solo o algo así. Es que había una señora que entreabría la puerta de tu cuarto y me hacía "Shh", muy bajo. Por eso nunca te despertabas tú y se quedaba ahí. Pero esa señora debía tener la cara muy enorme, la cabeza porque nunca le pude ver el cuerpo. Solo la cara que todas sus facciones eran muy grandes. Solo se asomaba. Veía que me despertaba y me seguía haciendo ese sonido. Sacaba la lengua de una forma muy desagradable para mí. Y luego solo asomaba un dedo. Me hacía una seña para que fuera, que saliera. Y lo que yo creo te despertaba siempre, porque yo trataba de no hacer ningún ruido para que tú no la vieras, porque ella se iba después de unos segundos, que veía que yo no le hacía caso. Volvía a cerrar la puerta y ya no pasaba nada. Pero en esas ocasiones que te digo, ella hacía como un tipo de quejido con el que junto a las señas me hablaba. No parecía una persona para nada normal. Solo cuídate mucho. Sé que ya no vas a pasar mucho tiempo aquí. En verdad, cuídate. Él siempre fue muy lindo conmigo, siempre muy transparente en todo. Cuando me contó eso, él no le quitaba la vista a la casa. A mí nunca me pasó nada extraño, pero también recordé en ese momento que él, en ocasiones, me preguntaba, gritándome desde alguna parte de la casa que si yo le había hablado por su nombre. Yo a veces hasta me quitaba los audífonos y él me decía que había escuchado que yo le había hablado desde otra parte de la casa. Pero eso lo dejábamos como que había escuchado otra cosa. Y pues sí, yo ya no estuve mucho tiempo en esa casa, porque me fui a estudiar a Colombia. Entonces, esa fue nuestra experiencia como pareja, que cuando dejamos de serlo, se sinceró conmigo de lo que ocurría en esa casa y que no me comentó para no asustarme en su tiempo. Hay ocasiones cuando las relaciones, ya sea con amistades, con parejas, con familia incluso, tienen que terminar. Pero pensando en eso, después de este relato, ustedes se han quedado con algo guardado respecto al tema de lo paranormal, porque por mil y un razones no se lo pudieron decir a la persona. Sería interesante saberlo. Y no olvide que por favor, dejando su me gusta, hypeando este video o comentándolo, nos ayuda enormemente para poder llegar a más gente, conocer más relatos y todo esto, obviamente, es para ustedes. Así que muchísimas gracias de antemano. Alexis Juárez, esta noche nos cuenta esto desde la Ciudad de México. Cuando tenía una novia que vivía a 4 calles de la Basílica de Guadalupe, solíamos tener citas nocturnas de vez en cuando. Yo ya tenía carro para ese entonces, y por ello volvíamos ya por la noche a su casa, que en una ocasión la fui a dejar como a las 11 de la noche. Nos estacionamos a 5 casas de la suya, por espacio en la calle para mi auto, por lo que nos bajamos. Caminamos unos pasos por la banqueta, la calle ya estaba sola, pero aún así, cuando nos tomamos de la mano, escuchamos que detrás de nosotros alguien venía caminando con prisa y nos dice una chica: «Con permiso». Mi novia y yo nos soltamos rápido de la mano, haciéndonos ella para la pared de una casa y yo bajándome un poco de la banqueta para que pasara. Pero ella y yo
Nos volteamos a ver con los ojos más abiertos que hemos tenido ambos porque en esa calle y en la banqueta estábamos solamente ella y yo. Nadie pasó enfrente de nosotros. ¿Escuchaste lo mismo que yo?, me preguntó mi novia. Yo estaba por preguntarle eso y le dije que sí, porque luego de quedarnos viendo de esa manera, nos volvimos a tomar de la mano y corrimos a su casa. Yo iba volteando en todo momento, tratando de encontrar quién había sido, pero no, toda la calle estaba sola, en completo silencio. Ambos escuchamos primero los pasos, después la voz de una chica y eso fue todo. No nos pasó nada más, solo nos asustaron juntos y eso fue también parte de la cita que tuvimos esa noche. Al menos ambos lo recordamos así. Ahora vámonos hacia Nuevo León, México. Felipe Cuellar nos cuenta esto. Hace ya más de 10 años que llegué a Guadalupe, un municipio en Nuevo León. Yo también soy del estado, pero del municipio Los Aldamas, y me mudé para acá, ya conociendo a mucha gente por un antiguo trabajo que tenía. Y ahí me hice de muy buenas amistades, que de ellos quiero resaltar a Rica. Así le decíamos a Ricardo, que él fue quien me ayudó a mudarme porque había dejado algunas cosas que un tío con su camioneta me ayudó a transportar a su casa. Desde ahí movimos todo Rica y yo a mi nueva casa en Guadalupe, en la colonia Tres Caminos. Y cuando llegamos era la primera vez que iba luego de que me la mostrara un muchacho, quien fue quien me la vendió. Había ido hace unos meses que él me pidió ese tiempo para arreglar unos temas de unos documentos. Y cuando ya estuvo todo listo, comencé con la mudanza, que nos bajamos Rica y yo. No cargamos tanto cuando nos bajamos al inicio porque queríamos ver la casa antes, que llegando apenas entramos, cruzando la puerta principal. Los dos nos quedamos viendo tan extrañados que yo recuerdo la sensación de mi cara porque me empezó a temblar la quijada del miedo. Era miedo, confusión, extrañeza, no sabía bien qué sentir porque en uno de los cuartos, que todas las puertas estaban cerradas, oíamos a un niño llorando. Este llanto no era para nada discreto, no era tampoco que estuviera haciendo un escándalo. Era como cuando recién le dan un regaño fuerte a un pequeño. Es como podría explicárselos. Era lo suficientemente alto como para escucharlo tan claro desde la puerta, que yo estuve a punto de salir de la casa. Pensé en esos segundos que sería mejor esperar, pero Rica, que también se veía con miedo, me dice: «Ah, no, Pipe, esta ya es tu casa, de aquí nadie te va a sacar». Y él va rápido a la camioneta, regresa corriendo con su mochila y empieza a sacar un tipo de incienso de estos que parecían casi como un puro pero muy grande. Otras cositas también que parecían como amuletos. Él cree en cosas de energías y eso que yo desconozco. Y rápido enciende el incienso. Rica se veía molesto, y ese niño en todo momento, aunque saliéramos y regresáramos, cuando Rica salió de la casa, ahí seguía, llorando. «Ya nadie más que tú tiene que estar aquí. Ahorita lo que esté en la casa se va a tener que ir, o se va eso o te vas tú, de una vez». Caminó con ese incienso por toda la sala. Yo no me quería mover. Él hacía esto murmurando cosas, pasando el humo del incienso por toda la casa, que ese olor era uno fuerte. Y lo menciono porque de repente, cuando él comenzó a caminar hacia las habitaciones, ese niño empezó a llorar un poco más alto, y luego Rica, con la mano aún levantada por dejar en alto el incienso, veo que echa para atrás la cabeza, tapándose la nariz, y apenas me pregunta que si yo podía oler eso. Me llega a mí un olor horrible. Aquello olía a una persona sin vida, un olor muy denso. Sentía que no podía respirar, como si fuera de esos olores que sientes que ya te ensuciaste la cara, que te tienes que limpiar porque seguro algo te dejó en la piel. Era una sensación muy rara, desesperante, y Rica, cuando me vio tapándome la nariz caminando hacia la puerta de la sala,
Me dijo que no me saliera, que así era como nos querían sacar. Y él siguió caminando, cubriéndose la nariz, llegando a la habitación, agarrando la perilla de la puerta que, antes de entrar, empezó a rezar unas cosas que yo no alcancé a escuchar bien. Todo lo que estaba pasando, no parecía ser real. Ya me habían contado muchas historias de terror, pero el que tú vivieras algo así, tan directo, y ver que mi amigo estaba como peleando tal cual con lo que había en esa casa, era algo que podría decir como de película, ya que ese niño seguía llorando, pero se escuchaba como si estuviera caminando por toda la habitación, porque el llanto sonaba a que se alejaba, que en ratos se acercaba a la puerta y antes de que pudieran pensar en lo que nosotros también creímos en un inicio, porque luego lo platicamos, que ese llanto podía venir de otra casa, de algún vecino, no era así. Mi casa estaba en un tipo de fraccionamiento nuevo, donde estaban terminando de construir las casas de esa calle. Mi casa estaba nueva. El muchacho que me la vendió ni siquiera la habitó. La compró, pero me dijo que se tenía que ir del estado. Y a los lados aún no había ninguna casa. Apenas estaban comenzando a construirlas. Y ese día nadie estaba trabajando. Fue un domingo por la mañana. Rika dijo en voz alta que iba a entrar a la habitación y que cuando lo hiciera no quería ver a nadie adentro, ni nunca. Y cuando abrió, yo les aseguro que ese llanto sonó como si el niño se hubiera ido corriendo, pero tan rápido, sin dejar de llorar, solo alejándose a una velocidad que no me lo creo. Las ventanas estaban cerradas, tenían barrotes por fuera, esa protección para que nadie entrara o saliera. Y Rika me volteó a ver, muy pálido de la cara, diciéndome que ya estábamos solos en esa casa. Lo invité a almorzar. No entendía del todo lo que había hecho. Sí, era una limpia a la casa, por supuesto. Si es que así se le llaman a estos procesos, pero él, desde que entró hasta que almorzamos, luego de bajar rápido las cosas sin que dijéramos nada del tema porque Rika y yo teníamos mucha confianza, pero él no quería hablar nada de eso aún, porque cuando le pregunté que si había visto algo en la habitación, cuando entró o qué había pasado, me dijo que quería primero tranquilizarse, salir de ahí, que bajáramos todo, más de rato me contaría. Y cuando apenas terminamos de almorzar, él aún así seguía algo pálido de la cara. Me contó: Pipe, cuando entré a ese cuarto, el niño sí se fue. Sí era un niño, pero en el piso. Yo no te quiero asustar, pero te lo tengo que decir. A ver si luego te sirve esto, que esperemos que ya no pase nada. Ahí vi a un niño en muy mal estado. Imagínate cómo. Esto lo hubieras visto tú también o yo, quien entrara primero. Me tocó a mí. Ya sabes que yo no veo cosas que los demás no. Entonces, eso fue lo que vi. No sé, para mí que puede estar enterrado cerca de aquí, en el fraccionamiento. Reza porque no sea así, que no sea en tu casa donde esté enterrado. Yo creo que no, pero por algo lo vimos aquí. Si puedes, en alguna oportunidad que tengas, pregúntale al muchacho que te la vendió, a ver si de casualidad te cuenta algo. Digo, ya te lo vendió. El trato ya se hizo, no te tiene por qué mentir. No vaya a ser que luego te topes con una sorpresa, ¿no crees? Lo que me dijo Rika fue una de las conversaciones más serias que hemos tenido él y yo. Ya éramos amigos muy cercanos, pero vivir aquello con él nos unió todavía más. Que mi relato no termina aquí, porque a las 2 semanas que tenía viviendo en esa casa, no les voy a mentir, tenía mucho miedo de que en cualquiera de esas noches volviera a escuchar ese llanto. Seguía siendo solo yo quien vivía en esa calle. Había otras casas, pero seguían sin habitarse. Y una noche que apenas me iba a acostar, me llegó de nuevo ese olor a alguien sin vida. Pensé en la posibilidad de que por los trabajos que estaban haciendo en la calle, a mis lados, estuviera oliendo así, que hubieran dejado cerca a un animal tristemente sin vida. Y pensé en eso,
en que era eso y ya. Pero cuando iba para mi cuarto, con eso en mente, escuché unos pasos en la otra habitación. Esos pasos eran cortos, de niño, y le llamé a Rica, quien de pura bendita casualidad estaba en casa de unos amigos suyos, ahí por la Avenida México, cerca de mi colonia. Llegó luego de unos minutos. Me preguntó antes que si podía llevar a una amiga que sabía más de todo eso y le dije que sí, que yo me había encerrado en mi cuarto, prendí la televisión, no quería escuchar aquellos pasos. Y al llegar, ellos hicieron no sé qué tantas cosas en la casa, pero yo, esa noche, intenté contactarme con el muchacho que me vendió la casa. No era tan tarde por la noche, por eso le llamé. Pero mi llamada simplemente no entró. Los mensajes por WhatsApp tampoco le llegaban. Él me había bloqueado. Entonces nunca supimos quién era ese niño. ¿Por qué me bloqueó? Que sí pudo haber cambiado de número, solo que la amiga de Rica, yo no sabía si creerle a ella. Yo le creía a mi amigo, quien sí confiaba en ella, que nos dijo que lo que había supuesto Rica era cierto. Ella sí tenía la capacidad, según nos dijo, de sentir cosas que los demás no, y que ese niño seguramente estaba enterrado por ahí. En mi terreno no, pero sí muy cerca, en alguno donde estaban construyendo las casas de los lados, y que esperaba que no solo descansara en paz, sino que pudieran encontrarlo. Después de lo que hicieron en mi casa, ya no volvió a pasar nada más. Nunca me volvió a llegar ese olor, y entre tantas ocupaciones que tenía en mi día, nunca me pude enterar si habían encontrado algo relacionado con ese niño en las construcciones de los vecinos. Yo también solamente espero que esté descansando ahora. Aún vivo aquí, y mi amistad con Rica luego de eso se hizo más sólida. Somos los mejores amigos. Y yo siempre viví agradecido con él porque si no hubiera sido él quien me acompañó en la mudanza, no sé si me hubiera quedado en esa casa. ¿Ha tenido alguna vivencia similar con alguna amistad? ¿Algo que haya unido lazos por temas así? Coméntenos en lo que nos vamos con una persona que nos solicitó solo le llamáramos Alejandro, quien esta noche nos cuenta lo siguiente. A mi familia no le gusta mucho hablar de esto, y seré conciso. Pasó un tema con mi abuela que, para mi familia, mis tías, tíos, primos, todos ellos, dicen que fue otra cosa, pero mis papás y yo estamos con que fue un tema, eso que me trajo al canal. A esta ocasión para contarles que mi abuela, hace 8 años, ella se enfermó. Mis abuelos tuvieron un accidente en auto. Hace 9 años, en la carretera que va de Puebla a la Ciudad de México. Somos de aquí, de Puebla. Mi abuelo falleció en el hospital, y mi abuela poco a poco fue dejando de hablar con nosotros. Los médicos nos dijeron que la razón por la que ella había dejado de hablar fue por el trauma emocional del accidente. Ella sentía que debió ser quien falleció en lugar de mi abuelo. Y ella ya tenía en cama, sin decir una sola palabra, 3 meses desde el accidente. Mis papás me decían que las últimas palabras que le escucharon a mi abuela fue cuando les dijo a ellos y a mis tíos eso de que debió ser ella quien falleció. Eso y la terapia psicológica que le estaban brindando. Y de ahí ni una sola palabra, ni a ellos ni al terapeuta. Solo se quedaba con la mirada perdida la mayor parte del día. Que sí, comía muy bien cuando mis tías iban a cuidarla. No tenía problemas de salud más que lo emocional, según decían mis tíos y mis papás. Solo asentía con la cabeza o negaba cuando le preguntaban algo. Era muy difícil ver a mi abuela así, que ella apenas tenía 62 años. Mi mamá un día se acerca conmigo y me cuenta que esa mañana mi tía le había llamado porque vieron en la casa huellas de zapatos grandes. No pertenecían a ni uno de mis tíos. Ellos no podían ir a esa hora, estaban trabajando. Pero eso significaba que había ido alguien a ver a mi abuela.
Pero cuando le preguntaron a ella, les escribió en una libreta porque muy de vez en cuando ella se comunicaba con mis tíos escribiendo en esa libreta que había sido mi abuelo quien fue a verla esa mañana, que según él le dijo que se fuera con ella. A mi familia se le hizo raro eso, porque creían que había sido imaginación de mi abuela por todo lo que había pasado. Pero las huellas coincidían con el tipo de calzado que usaba mi abuelo. Que esto no lo hicieron frente a ella, pero las huellas de tierra que habían dejado en la sala rumbo a la habitación de mi abuela y que ahí terminaban justo en la entrada, eran de los zapatos de él. Los tomaron para compararlas y sí, eran esos. Ella luego le dijo a mis tíos, por esa libreta, que sentía que en uno de esos días ella le iba a aceptar a mi abuelo el irse con él, porque decía que él iba cuando nadie estaba en su casa, cuando ella se quedaba sola, pero que en una ocasión ella les preguntó, escribiéndoles que si no lo habían visto, porque justo se acababa de ir de ahí, que seguro andaba por ahí, pero por supuesto que no, nadie lo veía. Eran alucinaciones de mi abuelita, decían mis tíos. Habían comenzado a ser muy duros con ella cuando hasta yo la vi un día emocionada, diciéndonos en esa libreta, sonriéndonos sin hacer un solo ruido, que en sus escritos ella decía que mi abuelo ya le pedía que no se fuera con él, que nos siguiera cuidando. Pero mi abuela, lo poco que nos escribía, nos daba a entender que ella sí se quería ir con él. Era un tema muy confuso, porque mis tíos la trataban muy mal. Le decían que dejara de pensar en, pues eso, fallecer, pero mis padres decían que mi abuela, por más que no decía ni una sola palabra, con la pura mirada se daban cuenta que no estaba mintiendo. Ella realmente sostenía que veía a mi abuelo. Las consultas que le hacían en casa no demostraban que padecía de algún tipo de daño físico en la cabeza que ocasionara este tipo de alucinaciones. Y un día, mi abuelita falleció. No hubo razón aparente, solo se detuvo su corazón. Ella no padecía de problemas cardíacos, comía bien, no tenía nada, que a todos nos afectó mucho, por supuesto, pero la última nota que dejó, que a mí se me grabó perfectamente porque pude leerla también, y voy a cambiar el nombre de mi abuelo. Julio lo voy a llamar. Sé que para sus ojos dejé de ser yo, pero no es cierto. A pesar de que yo ya no me podía comunicar como quería con ustedes, hasta este momento que les estoy escribiendo, soy plenamente consciente de todo. Recuerdo a mis nietos, a mis hijos, a mis nueras y yernos. Mi Julio fue quien me pidió de querer irme con él. Antes me despidiera bien de todos. Ya no puedo hablar. Siento que no me merezco que me escuchen luego de que Julio se fuera y yo sigo aquí. Él ha estado viniendo en estos días por mí. Dice que ustedes no lo pueden ver, que él les habla pero no le hacen caso. Y cuando vio que solo yo puedo platicar con él, me pidió que lo acompañara, y luego me dijo que no, que me quedara aquí, con ustedes, cuidándolos. Pero ustedes no se imaginan lo que se siente vivir sin su marido, no haberse podido despedir de él. Y creo que ya pasado mañana, después de ese día, ya no voy a estar aquí. Y si están leyendo esto, es que ya estoy con mi esposo. Ella no falleció pasado mañana de esa carta. Según la fecha, había fallecido esa misma noche. Que por toda su casa, eso no lo vi yo. Mis papás y mis tíos sí. Habían muchas huellas de los zapatos de mi abuelo, de las botas que usaba para ir a su trabajo. Toda la casa, desde la cocina a la sala y ahora, a diferencia de antes, que las huellas nunca entraban al cuarto de mis abuelos, donde estuvo mi abuela en sus últimos días. Ahora, esas pisadas sí llegaban hasta la cama, solo de entrada, no de salida. Y fue ahí donde mi abuela falleció. Mis papás sí le creen a mi abuela, que fue él quien se la llevó, pero mis tíos dicen que ya estaba loca. Usaban esas palabras para referirse a ella. Decían cosas muy groseras de cómo vivió sus últimos días,
a pesar de que nunca se pudieron explicar cómo esas huellas aparecían por toda la casa, y mi abuela ya no se podía parar de la cama. Entonces, al menos para mis papás y para mí, fue mi abuelo Julio quien regresó por mi abuela. Esas huellas no volvieron a aparecer por la casa, y no sé si esto fue bueno o malo para ella, pero al menos cuando fue su velorio, ella en el ataúd se veía tranquila. Si usted pasó este San Valentín acompañado de su pareja, amigas, amigos, familiares, con sus mascotas o incluso a solas, que se vale también completamente, sepa que el que reciba a su servidor detrás de este micrófono en su espacio a través de estos relatos es un honor para mí. Muchísimas gracias por permitirnos estar todos juntos en este canal, un San Valentín más. Les deseo todo el cariño de cualquier lado para ustedes quienes están escuchando esto. E igualmente, cuénteme, ¿suele pasar de manera especial San Valentín? ¿Tiene alguna historia de amor, amistad relacionada a lo paranormal? De ser así, cuéntenos. Sería como siempre un placer conocer su historia. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.